Buenas tardes, estamos en una de las entrevistas que forman parte de la investigación y del archivo que estamos haciendo sobre el movimiento obrero y los cordones industriales en la región de Antofagasta. Estamos con una de las personas que fue testigo y actor en esos años aquí en la ciudad, así que en primer lugar nos gustaría pedirle que se presente diciéndonos su nombre completo y su lugar de nacimiento. Me llamo Adolfo Sosa Vicentelo. Soy uno de los dinosaurios que quedan, que fuimos dirigentes del Salitre. Al momento del golpe de Estado, por lo menos teníamos una trayectoria de varios años atrás. Y pudimos ver realmente cómo fue esa vida pasada, tanto en la zona nueva del Salitre, que corresponde a la segunda región, como mi familia era y viví mucho tiempo en la región tarapaqueña, donde se fundan los estamentos del Salitre, los movimientos sindicales. ¿En qué lugar nació usted? Se cree que en la oficina Vergara o en María Elena, pero mi carnet dice Tocopilla. ¿Y por qué pasa eso? Porque antiguamente estas oficinas no tenían un registro civil determinado. Entonces se acudía, o sí, a tiempo después, a inscribirle a los niños al puerto más cercano. De hecho, como anécdota, le digo, nadie nació en tal, o en la oficina salitrera Alemania, la oficina Chile. Todos nacieron en la estación Catalina, que es una estación con un pequeño poblado, pero ahí había un registro civil. Entonces los que nacían en Catalina. Así era el norte. Y antiguamente era ¿cómo? Eran los curas los que inscribían. Usted dice en la oficina Vergara, ¿sus padres también eran de allí? No, mis padres, toda mi familia es tarapaqueña, o sea, de la zona de Iquique, las oficinas salitreras de Iquique. ¿Cuándo llegaron a Antofagasta? Primero llegaron a Vergara en 1937. Las oficinas salitreras del norte paralizaban una y otra. Era el resabio que quedaba de la crisis del Fordismo. En la época de las ollas comunes y de la gente que en la calle que se moría de hambre, dicen en Nueva York, porque se habían embarcado en que Henry Ford decía que el cambio de este mundo era a través del vehículo y hacer vehículos en serie. Los bancos pusieron la plata, todo, y se hicieron los vehículos Ford. Habían camionetas, autos y todo para entrar a un mundo nuevo, pero no habían empresarios ni gente que comprara los vehículos. Por lo tanto, comenzaron a quebrar los bancos y ahí quedó la crema. Todos los que tenían su depósito perdieron la plata y vino una crisis gigante que le afectó a Chile fuertemente. Se llamó la crisis del Fordismo y empezó el año 1927 o 29 por ahí. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi padre fue un obrero salitrero. ¿Y su madre? Dueña de casa. ¿Alguno de ellos tenía militancia en algún partido político? No, ellos eran herencia de ese temor que surge hasta el día de hoy día de la matanza de Santa María. Mi padre nació en 1896, lo que indica que el movimiento tenía 11 años cuando se produjo la matanza de Santa María. Entonces, él me conversaba algunas cosas, no de la matanza, sino que lo que se hablaba, que lo habían rinconado y entraban con caballos, con lanzas, que es lo que recibía de información, y que no había que meterse en nada. Ese miedo, eso ha llegado hasta nuestro hoy día. ¿Qué es lo que trabaja la derecha para infundiendo miedo? Neutraliza las mentes humanas. Después usted hizo su educación primaria en las salitreras también, ¿o alcanzó a hacerla? La primaria en la salitrera y la secundaria de esos años, en los 60, Antofagasta, finalmente en la Universidad de Chile. ¿Estudió usted en la Universidad de Chile? Sí, pero en tiempo de Monge, creado cuando se creó... La sede de Antofagasta de la Universidad de Chile, ¿no? Sí, entonces se dijo que la historia es más o menos así, de que todas las personas que trabajaban en cargos de técnico en La Pampa, de hecho yo trabajaba allá como técnico, tenían la oportunidad de
estudiar en la universidad y esté reconocido como técnico. Los que eran técnicos profesionales de la escuela de minas, de la escuela, tenían la oportunidad de ser ingeniero de ejecución si rendían un examen. Entonces el examen a través de INACAP lo rendimos todos. Y quedé yo, por lo menos, con un reconocimiento de técnico. Y los técnicos que habían, que trabajamos allá, los técnicos ya con título, tanto de Copiapó, del sur de Chile, de Antofagasta, quedaron como ingeniero de ejecución. Ahí se creó el título de ingeniero de ejecución. Usted entonces era técnico en minería. Sí. Mi especialidad fue siempre lixiviación de minerales. Ya. Pero usted entonces, antes de entrar a la universidad, usted ya estaba trabajando. Sí, por supuesto. ¿En qué cargo usted entró a trabajar ahí a la...? ¿Cuál fue su primera peguita ahí de la salitrera? Fue como ayudante de mecánico o embobinador, como obrero. Tuve harto tiempo como obrero, hablemos un par de años. Como he estudiado hasta el tercer año de humanidad acá en Antofagasta, tuve la oportunidad de entrar como estadístico en requisiciones de materiales en el taller eléctrico donde trabajaba. Y de allí salté como estadístico, de estadístico a jefe de turno, y continué como jefe de turno hasta llegar al grado de jefe de turno y mantención de la lixiviación de Pedro Valdivia. Usted dijo que llegó hasta tercer año de humanidades. ¿En qué lugar de Antofagasta? Liceo Nocturno 14 de febrero. Liceo Nocturno. Lo que es actualmente por decreto el Liceo B13, tengo entendido. Estaba justo detrás del Liceo de Hombres, porque nosotros le ocupábamos la cancha y otros estamentos al Liceo de Hombres. Usted dice que trabajó como embobinador, me imagino que trabajando ahí en las bobinas de los motores eléctricos, ¿era, no? Todos motores eléctricos, lo que hoy está de moda, claro. En esos tiempos eran reparados porque todo el movimiento era con maquinaria. Claro. Estaban los patos, gansos y locomotoras. Entonces, ¿en qué momento de esta historia usted ingresa a militar a una organización política? ¿Cómo explicártelo? A ver si trato de explicártelo a mi familia, ¿no? Lo que uno lleva adentro, llega un momento dado que tienen que sacarlo. Yo he estado mucho tiempo en lo que es la zona tarapaqueña. Conocí parte de lo que ellos eran. He conocido Santa Laura, mucha historia, Pozo Almonte, lo mismo, y esos pueblos nortinos. Y se hablaba mucho de lo que el hombre en sí traía adentro y en un momento dado lo enfrentaba. Y yo creo que eso lo enfrenté. Enfrenté el momento dado en que dije, hay una elección de... se creó un gremio de supervisores. Ingresé, quedé como dirigente, secretario. ¿En la salitrera? En la salitrera, en Pedro Valdivia. Pedro Valdivia, ya. Y de ahí un salto al sindicato de empleados fue un paso, porque uno se hace conocido, y ya fue un paso cortísimo. Y ahí quedé como secretario del sindicato. Y al momento del golpe de Estado era presidente suplente. Pero, ya, o sea que al calor de su participación sindical, usted empezó a militar políticamente sí, por supuesto. ¿En qué partido entró usted? El PC, el PC, Partido Comunista. ¿En sí. qué año usted entró al PC? Estaba el movimiento por sacar a Allende. Yo creo que fue el 68. Ya. Ya. En la cuarta elección de Allende, en 1900. La última, prácticamente, claro. En vísperas de la elección del 70. ¿Qué pasaba? Toda la gente jóvenes, éramos jóvenes, yo tenía menos de 30 años. Chile era una ola gigante de movimientos sociales, de Arica a Punta Arenas. Todos nos veíamos imbuidos en ese movimiento, una época de cambio, una época en que, si nosotros vemos, Francia entregaba delineamiento, Italia tenía un liberalismo, un anarquismo fuerte que había llegado impregnado en Chile. Entonces los cambios se veían venir. Entonces los jóvenes no podíamos cruzarnos de brazos, algo había que hacer. Y ese algo que había que hacer, nos embarcamos en todo lo que había. ¿Cómo era el movimiento obrero en Antofagasta previo a la victoria de Allende?
nosotros revisando prensa nos dimos cuenta que hubieron dos grandes huelgas, la de los obreros de la construcción, el 68, y una huelga de los salitreros en 1970. No sé si usted nos podría contar un poco más sobre eso. Hubo una huelga larga, bueno, la huelga más larga que se conoce con matanza de gente fue el año 56. Y de ahí ya queda Pedro Valdivia calificado o puesto en la historia como una ciudadela, la más grande de los salitreras, con movimiento fuerte. De ahí ya los sindicatos se han movido solamente con socialistas, los USOPO, los socialistas, la Unión Socialista Popular, de Ramón Silva Ulloa, Ampuero. Claro, y los comunistas, que finalmente comienzan a abarcar casi todos los sindicatos. Tomando en cuenta que el año 52, cuando se forma la Central Unitaria de Trabajadores, los comunistas que estaban en la ilegalidad por Gabriel González Videla, ganan la elección en Chile, cuando se crea la Central Unitaria de Trabajadores, pero no podían asumir. Entonces ahí aparece algo que los historiadores y gran parte ha obviado: esa distancia entre el Partido Comunista y la Iglesia, que no es tal. ¿Por qué? El hombre que tenía en los sindicatos el padre Alberto Hurtado era un Clotario Blest. Era el hombre católico que apretaba a los sindicatos, que luchaba por su gente. Y el Partido Comunista no puede asumir por la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y qué es lo que hace? ¿A quién elige? A Clotario Blest. Y ahí se da la mano. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es cuando el sacerdote Pedro Valdivia se convierte en dirigente de los obreros para representarlo después de la matanza de Pedro Valdivia. ¿Cuándo fue la matanza de Pedro Valdivia, disculpe? Un 17 de septiembre de 1956. Están en el Una huelga de 3 meses. Usted me dice que entró en 1968 al Partido Comunista, ahí en Pedro de Valdivia. Sí. ¿Cómo era el Partido Comunista en esos años en Pedro de Valdivia? A ver, te explico. Muy humildemente se le entregaba una casa como para el comité local. Yeah. Y esa casa tenía una pequeña pieza de entrada, una que era dormitorio pero servía de escritorio, y un patio, una cocina de calamina. Y allí nos juntábamos. En un lado estaba la Jota, en otro lado estábamos nosotros. Yo entré como jotoso en principio, aunque estaba pasado la edad, pero igual trabajaba más con ellos. ¿Cuántos eran? No éramos muchos, pero sí, era una época en que nos sentíamos orgullosos tocando música fuerte, de La Violeta, de Alarcón, de Rolando Alarcón, de Víctor Jara. Y estaba un sello, me acuerdo, tenía un sello rojo, no me acuerdo cómo es él. Y nos llegaban los discos. Y estaba el movimiento de la cultura. El movimiento cultural era fuerte en Chile, muy fuerte. ¿Y en Pedro Valdivia también tenía esa expresión? Sí, por un lado. Y por el otro lado, me acuerdo que estaba los socialistas Raúl Tavil Holguín, un hombre que produjo un montón de cosas allá en Pedro Valdivia. ¿Solamente estaban esos dos partidos políticos en Pedro de Valdivia? ¿O habían más partidos? ¿Los radicales? El mismo. No, el radical, a ver, los demócratas cristianos entraron después. Yeah. Pero más o menos en esa fecha entraron los demócratas cristianos. Yeah. Y los radicales, que yo sepa, nunca estuvieron en algún puesto sindical, que yo recuerde, ¿no? Yeah. No, radicales no. O sea que podríamos decir que en Pedro de Valdivia había hegemonía del Partido Comunista. Y el PS. Sí, había una hegemonía. Ahora, ¿por qué? Tenía buenos dirigentes, me acuerdo. Yo cuando ingresé, recibí la enseñanza de todos esos viejos. Del Soto, Serrape, del Cortés, todos esos viejos que fueron, pero que venían de los siglos de Luis Emilio Recabarren, venían con esa enseñanza. Por eso que La Pampa es la mejor escuela en la formación de las estructuras sociales y políticas de este país. ¿Por qué? ¿Lo puedes desarrollar? Porque si empezamos con Santa María y las demás
aberraciones contra los obreros que hubieron, ellos lucharon, entregaron su sangre por algo que creían bien definido. Un mejoramiento para su gente. No era una lucha personal. Con un concepto bien claro, ¿no? El dirigente obrero salitrero sabe que en un momento dado él va a caer. Eso lo tiene más que claro. Eso nace en Santa María, volviendo a lo mismo. Pero también tiene bien claro que hay otro que está al lado, se va a poner de pie. En esta militancia que usted tuvo antes de la elección de Allende, ¿ustedes tenían contacto o vínculo con los trabajadores de la otra oficina salitrera, con los trabajadores de Antofagasta, con la gente de la CUT? ¿Tenían esas conversaciones o era algo más? Cuando ya fui dirigente, por supuesto. Ya. Yo entré como dirigente ya el 69. Al tiro. Al tiro, al 69 entré como dirigente y ya como dirigente sindical nos invitaban a Antofagasta. Antofagasta, no me acuerdo el nombre de este dirigente, ¿no? El flaco, no me acuerdo, pero... ¿De la CUT? Sí, de la CUT estaba el Lorenzo Araya. Lorenzo Araya, era uno de ellos. Alfredo Álvarez. Luego teníamos nosotros a... ¿El PC usted dice? Lorenzo Araya, sí, el PC. Y lo otro que recuerdo que en Antofagasta ya estaban, una vez que asume allí en el 70, se forman los cordones industriales. Oiga, pero previo a eso, por ejemplo, ya usted tiene esos vínculos y todo, y por ejemplo la CUT, antes de la elección de Allende, me imagino que igual tenía una sección en las salitreras, ¿o no? No, la CUT no tenía sección en las salitreras, pero sí tenía una persona que iba constantemente a La Pampa a apoyarnos, que era Lorenzo Araya, el dirigente, porque era el dirigente de la CUT. Secretario provincial de la CUT. Claro, que secretario provincial. El chico Lorenzo era un gigante. Entonces, él funcionaba como... Él funcionaba, claro, como enclave así de todos los... ¿Y no tenían coordinaciones de algunas cosas, de repente como para hacer un pronunciamiento entre los dirigentes de la Pedro Valdivia con los dirigentes de la otra salitrera que quedaran? Había un concordato, ¿ya? Muy claro, que era muy valioso. Cada vez que en la Pampa Salitrera había una huelga, la ayuda llegaba de Chuquicamata y del carbón. Cada vez que el carbón tenía una huelga, nosotros sacábamos un día de sueldo, recolectábamos víveres y mandábamos camiones con víveres y dinero para el carbón. Lo mismo con el cobre. Entonces, era una forma. También se hizo, me acuerdo una vez con Concepción, creo que estaban lo de las tereras. Sí, Huachipato. Huachipato, no me acuerdo cuánto. Bueno, pero sí, ese era un acuerdo tácito. En todo este marco, me imagino que usted conoció al secretario regional del Partido Comunista en Antofagasta. Creo que estaba... Cabizón Bebanco. Sí, yo tengo algunos nombres. Pelo duro y cango. Jorge Soto Olivares era uno. Jorge Soto, Sotito. Claro. No, Sotito, él estuvo sí, pero Sotito venía, ya fue profesor mío prácticamente. Sotito venía porque había estado en la matanza de obreros de Pedro Valdivia. Pero, ¿cómo era la figura del secretario regional del Partido Comunista en Antofagasta? ¿Era una persona que tenía llegada, que no se veía mucho? A ver, lo que tenía que tener mayormente era experiencia y mucha empatía. Y saber aplacar los ánimos. Eran épocas en que el hombre era más exaltado. Claro. Entonces, yo creo que hemos pasado de la protesta a la próstata. Pero antes de eso yo quería preguntarle las condiciones de trabajo en la salitre. Los turnos, en la gran industria del salitre. Hablamos de la salitrera. Lo que teníamos en Pedro Valdivia, que era la última salitrera más moderna, entre comillas, estaba años luz de lo que era Victoria, por ejemplo, de lo que era la Oficina Alianza, de lo que era los campamentos que habían cercanos a Victoria. Eran terriblemente pobres. Yo te digo, conocí Granja, conocí Ire, y allá este español, ¿cómo se llama? Urruticochea, tenía a la gente muerta de hambre prácticamente. ¿Saben ustedes? Han visitado
Yo hice un estudio sobre los cementerios de la salitrera de Tarapacá. Hay tumbas de 2, 3, 4 niños que mueren en la semana. Imagínense el dolor de esos padres, de esa madre, ver que sus hijos se mueren. Porque cuando más había un practicante, si es que había. Porque el agua era de mala Claro, calidad. la pulmonía, la disentería y un montón de males, la fuerte a los niños. Los niños antiguamente en la oficina Chile, Alemania, casi estuve allá varias veces por asuntos sindicales, la familia tenían 7, 8, 10 niños. De ellos moría la mitad, sí, salvaban. La sobrevivencia de los niños era terrible. Y en términos de trabajo, ¿cuántas horas trabajaban al día? ¿Cuántos días en la semana? Generalmente el obrero trabajaba 16. 16 horas al día. Claro, debía trabajar 8, pero no le alcanzaba para vivir, entonces venía el famoso redoble, el sobretiempo se llamaba. Ya. El que menos trabajaba 12 horas. Trabajar 8 horas no... No rendía. Vivir con la tarjeta empeñada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la empresa, al momento de entrar a trabajar, te da una tarjeta, y la tarjeta te suple, y una tarjeta de racionamiento. Son dos cosas. La tarjeta de racionamiento sirve para comprar en la pulpería a un precio bajo. Y la tarjeta de suple es para ir los días jueves y los días 6 del pago a que te pongan ahí. Igual por esos años se combina la Anglo Lautaro con otra empresa y se forma la Sociedad Química y Minera, la SQM. El 68 tengo A ver, entendido. la Sociedad Química y Minera de Chile es producto de una especie de chilenización ¿Listo? Ya. que deviene del gobierno anterior a Allende. De Frey. Claro, Padre. claro. Pero que no, en sí no está formalizada ni ha tomado cuerpo. Es Allende quien nacionaliza el cobre, el salitre, el huachipato y el carbón. ¿Cómo entra a trabajar a la salitrera? ¿Lo lleva su papá? ¿Postula por sus propios medios? ¿Era difícil entrar? ¿No? Tenía 2 hermanos que trabajaban en La Pampa. Ya. Entonces ellos, como trabajaban allá, conocían los jefes. Así que me recomendaron a uno y ese uno dijo, bueno, mándalo. Así que hicieron una vacante y entré a trabajar al taller eléctrico en la maestranza de Pedro Valdivia. ¿Cuántos hermanos usted tenía? Allá 2. Lo último de su presentación, ¿algún tipo de religión usted profesaba? Siempre, como una religión católica. Ya, católico. ¿Toda su familia también era católica? No todo, mi esposa era testigo de Jehová, pero una mujer muy, muy de casa, muy arraigada en lo que es mi cultura. Ya. Previo a la victoria de Allende, ¿usted participó de alguna huelga como dirigente sindical? Sí, participamos en una huelga y en paro. Ya. Un paro a la reguladora duró 50 días. Y anteriormente a esa, me tocó estar en una huelga que se produjo en María Elena, un paro largo. ¿Ya? Y ahí conocí al famoso Leopoldo García. Leopoldo García, ya. Era una especie de perro bravo que tenía la empresa para defender sus intereses. Era terrible. ¿Y qué tal eran las huelgas y los paros? ¿Habían enfrentamientos? ¿Era más democrática, más de solicitud? A ver, la más empresa, combativa? ¿Cómo eran las huelgas en esos años en la salitrera? la huelga tiene un sentido bien especial. En el mes de junio se pasa, que el 30 de junio, no me acuerdo, o el 15 por ahí, se pasa el pliego de peticiones. Y de ahí comienza a rondar un fantasma en toda la población. Se pasó el pliego de peticiones, no lo van a aceptar, seguro que va a haber huelga. Hay que juntar un pan más, un poco de trigo, un poco de esto, un poco de azúcar, porque de seguro que no. Entonces ahí ya comienza a funcionar el movimiento de la huelga. El pliego de peticiones indica que seguramente va a haber huelga. ¿Qué es lo que trae la huelga? Nunca se sabe. ¿Y eso se daba todos los años? ¿Todos los años usted presentaba? Todos los años hay un pliego de peticiones. La empresa siempre decía, yo voy a pagar lo que dice el alza del costo de la vida. Y como el alza del costo de la vida los gobiernos lo recortan, entonces da el 1% o el 10% máximo. Y los obreros pedían el 20, el 30, el 40, porque así era la necesidad que había.
pues había huelga. Claro. Antes de asumir Allende, hay una crisis en el gobierno de Frei, ¿cierto? Hay muchas contradicciones y dentro de eso, uno de los hechos más importantes que se recuerdan es la masacre en Puerto Montt. Pampirigoy. Pampirigoy. ¿Ustedes recibieron noticias de eso? ¿Hicieron actividades? Bastante, porque el capitán Apablaza, quien le corta la mano a un obrero en Pedro Valdivia y le entierra el sable, es el mismo capitán que ponen en Pampirigoya. Es un tipo sanguinario. Entiendo. ¿A ustedes les llegó también la noticia de Sí, a ver, siempre ha habido, parece, en estos estamentos uniformados, gente que se especializa y no tiene asco en matar gente. ¿Y ahí las comunicaciones cómo eran? ¿Cómo ustedes se comunicaban con Antofagasta? ¿A través de qué medio? La radio. La radio. Ya. La radio, había. Entonces después en ese marco se da la elección de 1970. 1970. No sé si me podría comentar cómo vivieron la elección, la campaña de 1970 allá en el Salitre. Claro, a ver, lo primero que tenía que hacer la función que había, que debía verse unido por lo que sea el Partido Comunista y el Partido Socialista. Tenía que verse a todo el mundo una unidad. No tenía que haber diferencia alguna. Entiendo. Y en ese contexto, juntos pintábamos propaganda, salíamos a la noche rayados. Y era un trabajo sistemático. Recibíamos en Pedro Valdivia. En Pedro Valdivia. María Elena tiene que haber sido lo mismo, porque era toda una orden general. Antofagasta igual de deseo. Luego nos apoyaban con artistas que enviaban de acá, del partido, y llegaban y cerrábamos una calle, hacíamos un estrado, entonces ellos hablaban, cantaban, se reunían la gente y ahí repartíamos hecho a mimeógrafo. ¿Ya? Tenía que darle picar stencil y hacíamos los volantes. ¿El mimeógrafo era propio de usted, del No, sindicato? lo conseguíamos en el sindicato. Ya. Lo conseguíamos en el sindicato. Tenía un mimeógrafo. María Elena tenía un mimeógrafo, así que nosotros nos pegamos la arrancada a María Elena, ya todo picado, el stencil, y pasábamos la hojita nomás, y repartíamos. Era todo artesanal. Sí, sí. La tecnología de hoy solamente era como ver a Julio Verne montado a caballo. Pero servía, lo artesanal. No teníamos alternativa más que hacer trabajar de esa manera. Claro. Yo a veces tirar pata entre Vergara y Collazur y María Elena. Imagino. Los 10, 12, 15 kilómetros había que hacerlo a Colla y después de ahí, si no había micro nada, otros 10 kilómetros más a María Elena. A nosotros en una entrevista con el Man Suljevic, que era dirigente de INACESA en Antofagasta, él nos comentaba que se arman los comités de la Unidad Popular, los CUP, que eran organizaciones que buscaban de alguna manera ir cimentando el camino. No sé si ahí en las Salitreras también se levantaron los CUP. Bueno, comité nomás le llamamos Ya. nosotros, comité, ¿entiendes? Comité pro Allende. ¿Y por qué Allende? Allende no era comunista. Nosotros teníamos, como le dije anteriormente, nuestro candidato fue Pablo Neruda. Claro. Pero tampoco, cuando pusimos a Pablo Neruda, tampoco el candidato de los socialistas era Allende. No me acuerdo si era Almeida, no, pero no era Allende. Aniceto Rodríguez. ¿Ah? Aniceto. Aniceto Rodríguez. Claro. Qué buena memoria, tío. Ya se me va. Aniceto Rodríguez. Claro. Era medio revolucionario Aniceto Rodríguez. Sí. Entonces el Partido Socialista dice, formemos la Unidad Popular. Sí, pero nosotros tenemos a Neruda. Saquen usted a Aniceto. No. Hagamos una cosa, dice el Partido Comunista. Sacamos a Neruda, ustedes ponen a Salvador Allende y ya tienen una competencia del año 52 adelante, hombre conocido y querido. No, ponen a Allende, sacamos a Neruda y formamos la Unidad Popular. ¿Están de acuerdo los radicales? Sí, los radicales de acuerdo. Y así que si éramos, ¿cuántos? Radicales, lausopos, comunistas, socialistas. Y así se forma la Unidad Popular. ¿Y eso tuvo alguna expresión en Pedro Valdivia? Como estos comités por Allende. O digo, entregaron volantes por Allende, hicieron actos por Allende, hicieron mitines por Allende. Actos sí,
Me recuerdo que se hacían en las calles frente a la sede que tenía el partido, frente a la sede de los socialistas. Cerramos esa parte de la calle y se hacían los autos, aprovechando que nos mandaban a artistas de acá de Antofagasta. Ahí en la UP, en el Pedro de Valdivia, en estos comités por Allende, ¿estaba solamente el PC y el PS o también estaban los radicales, estaba el MAPU? Que no tenían representación casi los radicales. Ya, eran muy pocos. Era muy pobre. ¿Y el MAPU también? En Antofagasta lo mismo. Ya. ¿Con el MAPU lo mismo? Es que el MAPU, a ver, eso... Sale de la DC. Sí, está bien, pero igual que la izquierda cristiana. Pero ellas eran más frío. Como que no se decidían si tomaban el caballo o no, y otra cosa que no estaban en pro Allende. Ellos eran contrarios. Claro. Ya. ¿Y el del MIR? Tampoco. El MIR, mira, yo tengo mucho contacto con el MIR, siendo como una especie de relacionado público del Partido Comunista. El MIR nos dio siempre la guerra. Tenía sus razones bien claras, pero nos hacía tirar la propaganda, nos destruía. Pero nosotros le teníamos mucho cariño al MIR. De hecho, yo estuve detenido con un cabro del MIR, que después lo mataron. Uno que era Sacher, el famoso Carabina. El MIR, ahí en la Salitrera, por ejemplo, en Pedro de Valdivia, ¿existía antes de la victoria de Allende? ¿O se formó después de la victoria de Allende? Toma fuerza una vez que Allende asume el poder. Y tiene el MIR en representación, tenía un grupo, tenía un estamento que era de los trabajadores, no me acuerdo cómo se llamaba. El FTR. FTR, exactamente. Y toma fuerza el FTR. Y paraba las secciones. Nosotros tratábamos de terminar con esto porque resulta de que la empresa ya era del Estado. Claro. Era nuestra. No podía tener paro. Entonces decían que no, que el trabajador debía ser siempre educado, que tenían que entregarle, que nosotros no éramos los patrones. Y quizás fue un error nuestro considerarnos de alguna manera vernos patrones. El trabajador, el común, el que pasa hambre, siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. ¿Cómo viven la victoria de Allende en Pedro de Valdivia, el 4 de septiembre? ¿Cómo lo viven? La gran fiesta de la esperanza. Era como un sueño que se pensaba que cumplir. Como te dije un principio, esta es una ola gigante que arrasaba el país y que se volcó y no se fundió en la arena, sino que saltó a la playa y se hizo sideral. Entonces todo el mundo se plegó y mira, vinieron las consecuencias indudables, ¿no? Sí. La reacción de la derecha que no se dejó estar con lo que sea, creando la problemática que no te puedes imaginar. Y por ejemplo, en Pedro de Valdivia, ¿hubo algún desmán el 4 de septiembre por parte de los grupos de derecha? ¿Algún sabotaje? ¿Habían grupos de derecha? No. ¿Y los el estamento carabinero era poco, pero muchos de ellos casados con Pampinas, y la cultura pampina no es de exaltación, salvo que te golpeen los tobillos en el sindicato. Pero fuera de eso... ¿Cómo eso? Así que te apuren. Claro, mientras no te toquen los tobillos, no te puedan patadas, ni te toquen el hogar, la familia, el pampino lo más, no te voy a decir lo más tierno, sino que lo más pacífico que hay, y respetuoso. Yo creo que lo que más hubo fue fiesta, como quien dice, actividades tanto en los sindicatos, en los dos sindicatos grandes, y una especie de alegría que nacía de adentro. Nosotros haber ganado algo así era inconcebible. Pensamos que podíamos ganar, pero nunca se hizo carne en nosotros hasta ver la victoria ya hecha. Después, a los pocos meses que asume Allende, en noviembre del 70, después en mayo del 71, hubo una de las grandes nacionalizaciones, que fue la nacionalización del salitre. Sí. No sé cómo ustedes vivieron la nacionalización del salitre ahí en Pedro de Valdivia. Con un compromiso. Lograr entre las oficinas salitreras que quedaban, ¿no?, en pie, Victoria, María Elena, Pedro Valdivia, que era la grande, más las dos de Taltal de acá del cantón, que eran la oficina Chile y oficina
Alemania lograr 1 millón de toneladas. ¿Por qué se quería 1 millón de toneladas? Porque era decirle, los pampinos somos, estamos mismos y aportamos. El salitre echa por tierra un poco el intercambio del dólar. A mí me tocó más de una vez ir a descargar azúcar a Tocopilla. ¿Azúcar? Sí, venían barcos de Cuba, descargaban azúcar y nosotros le cargábamos salitre. Un intercambio. Claro. De Alemania llegaban pollos y le cargábamos salitre. No te voy a decir cómo era el asunto, pero no te digo tantos pollos por tantas toneladas de salitre, no tengo idea, pero lo que sí, claro, Antofagasta lo mismo. Entonces ese intercambio hacía que los países nos uniéramos y evitaba la tragedia del dólar, que se fijaban los precios y todo lo demás. Ahí con la... Bueno, Allende viaja para esa salitrera para la nacionalización, tengo entendido, ¿no? La primera vez que Allende viaja a la salitrera fue el año 52, tenía 12 años yo, lo vi en Vergara. La primera campaña de él, pues. Claro, lo único que recuerdo yo fue una anécdota bien buena. Él llega a la plaza alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya estaba casi oscureciéndose. Y va a hablar en la plaza. Y la empresa, el kiosco que había, le cierra la entrada a la puertita que sube el kiosco para arriba. Ordena cerrarle esto, Sí. no lo presta. Así que yo tenía más o menos como 12 años. Y había nuestros muchachos y de repente llega uno de los viejos que eran viejos amigos de ahí del sindicato, que nos dejaban jugar en el piso nos dejaban jugar del interior del local del sindicato porque tenía tablita y nosotros andamos bata pelada en piso de tierra. Entonces él nos dejaba y decíamos que éramos de la Jota. Yo nunca entendí que era la Jota, así. Pero el viejo decía, no, usted lo de la Jota. Y a veces nos echaba porque nos portábamos mal con la bulla. Bueno, el asunto es que estábamos ahí y dice que hay que ir a buscar sácate un par de mesas del sindicato, que quedaba más o menos como una cuadra frente a la plaza, porque no hay cómo abrir la puerta. Fuimos a ver al viejo encargado de la puerta, lo encontramos, y él dijo, no, me quitaron las llaves del jefe vigilante. Cuento perdido, era un sapo. Así que trajimos las mesas y nos trajimos varias sillas del sindicato ahí, y subió Allende con las sillas en las mesas, bien vestido, la camisa blanca, una corbata roja, bien peinado, un blanquito, y bien saludó a todo el mundo, daba la mano, muy cordial, ¿no? Yo lo miraba desde abajo, así cerca donde él estaba, y lo veía como un ser muy diferente a nosotros, ¿me entiendes? Pero que se veía un tipo confiable, no sé por qué motivo. El asunto, él comienza a hablar y dice, vengo compañero, dijo, de estas oficinas de Tarapacá, del norte, donde la gente a lo mejor es más pobre que ustedes y están en la lucha. Y les voy a contar que las casas son pobres y la gente va a la pampa a defecar, no tienen dónde defecar. La gente lo miraba y el hombre inteligente se dio cuenta que la gente no entendió el término. Entonces dijo, no tiene a dónde ir a cagar, compañero. ¡Qué buena crema! Porque todo el mundo lo aplaudió y se reía. Fue una expresión, nunca me voy a olvidar de esta anécdota de Allende, que dijo bien claro. Claro, él 2 veces lo dijo y la gente no lo entendió. Sí. El término es desconocido, claro. Respetuoso además. Claro, pero él se dio cuenta como pueblo y dijo, no tiene dónde ir a cagar. Claro. Gritó fuerte. En criollo. Criollo total, un chilenismo propio. Claro. Pues bien, de esa anécdota me cuento. Va con Fidel Castro después de la salitrera, una visita. Juegan básquetbol allá incluso. Allende no, Fidel Castro. Claro. Sí. La nacionalización se celebró con trabajo voluntario. Yeah. Todos los domingos hacía trabajo voluntario. La empresa se encargaba de llevarnos empanadas y gaseosa, alguna cerveza. Íbamos a hacer limpieza a la zona de la mina. Juntábamos gente para hacer limpieza en las plantas. Yeah. Y preparar algo si había o mover alguna cosa. Trabajos voluntarios se hicieron muy, muy formales. En La Pampa se crearon organizaciones como donde el trabajador, comité de producción. ¿Ya? El trabajador tenía voz y voto para mostrar qué es lo que encontraba que estaba malo
ser parte de un comité de producción, ¿Cómo funcionaban? con reuniones que se hacían en locales de la empresa, cosa que uno ahí aportaba, pues no, esto falla siempre y se podría cambiar de esta manera, de lo otro. Se hicieron muchos cambios. ¿Funcionaba con delegado? ¿Era una asamblea? No, era libre, el trabajador que quería inscribirse se inscribía. Y pues habían como 3 niveles, tengo entendido, por el comité de producción, el consejo de administración y después como el comité directivo, y en todos tengo entendido que había participación Correcto. de los dirigentes Entre sindicales. ellos también estaba la educación, la cultura. ¿En qué manera? Nosotros los jefes, yo era supervisor, el trato con el obrero. Él trabaja a veces porque te tiene buena a ti. No decían. Al jefe le tiene buena y cumple. Pero con lo que se gana no es. Y eso tiene que cumplirse con respeto mutuo. Y daba resultados. ¿Era muy fuerte la separación entre obreros y empleados? Eso nació así. Habían 3 clases sociales. El obrero en casas más pobres, más chicas, desprotegidas. El empleado común. Y después tenía los supervisores. Teníamos unas casas con arbolitos afuera, con todas las... Pero había una cuarta, que era el americano, el campamento americano. Chaleces que estaban al margen, al otro costado del campamento. Un campamento nada más que americano. Se llamaba así campamento americano. Y ahí ingenieros, algunos técnicos, doctores, administradores, verdaderos chaleces. Pero los ingleses no fueron tan manochaya como los americanos. En ese aspecto los americanos tuvieron un poco más de criterio, diría yo. ¿Y ese sector de los americanos se acaba con la nacionalización? No, sigue subsistiendo de la misma manera. ¿Cambia la gerencia de la empresa? Sí, cambia la gerencia de la empresa. Ya la empresa nombra su gente de confianza. Ya no son los embajadores norteamericanos que tenían antes, no. Ahora ya la cosa se chileniza de verdad. Cambia. La producción aumenta inmediatamente. Nosotros, yo trabajaba en la lixiviación, que es la parte clave, que es el laboratorio gigante de la empresa. Entonces nosotros ya no trabajábamos, digamos, bajo una línea de que, bueno, dejémoslo para mañana, eso no existía. Tiene que dejar de existir. Lo que tenemos que hacer hoy, lo tenemos que hacer hoy. Y tratar de dejarle la menos posible al turno que viene después. ¿Y se perpetuaban estas largas jornadas de trabajo que nos habló un principio? Sí, que no, seguían trabajando 16 horas y todo el tema. Sí, pero con mejor sueldo. Claro. ¿Sí? Es increíble, pero con el gobierno Allende se termina la cesantía. Viene unos meses después la ofensiva de la burguesía con el paro, de octubre de 1972. Claro, el paro de 10 lucas. Claro. ¿Cómo vivieron el paro ahí? ¿Usted ya estaba en Pedro de Valdivia? Claro. Ese paro se asume que los dirigentes tomamos un acuerdo. Le pedimos a la empresa camiones, porque si se paró la locomoción, ¿cómo se llamaba? El famoso Uncilla era el del comercio, Vilarín. Vilarín, Claro, León Vilarín. Y entonces nosotros le pedimos camión a la empresa. Ya. Y partió una comisión, incluso yo no fui, pero me envió un dirigente ir a comprar papa al sur. Y en el sur, no sé hasta qué parte fuera el interior de Valle, creo. Entonces llegaron un camión para cada oficina cargado con la verdura que podían. Y así logró, de alguna manera, paliarse ese paro. Y para enfrentar el paro de octubre, hicieron unidad con sindicatos de otros sectores, coordinadoras. A ver, siempre estábamos en contacto con todos los sindicatos salices. Estaba la confederación, así que éramos uno. Ya.
Siempre trabajábamos unidos. Ya. Y para eso se tomaba en cuenta la cantidad de gente que tenía la población, es como se repartían los pollos, las papas y todo aquello. Claro. El año siguiente en Antofagasta se levanta el cordón industrial norte, que comprendía gran parte de las fábricas del cordón Pedro Aguirre Cerda del sector norte de la ciudad. En abril de 1973. El cordón industrial funcionaba como una organización independiente, ¿cierto?, de las patronales, ¿cierto?, y que también era independiente de la CUT. Y en estos cordones se ejecutaba una política de abastecimiento, de coordinación, de autoeducación. Mi pregunta es, en Pedro de Valdivia, ¿ustedes en algún momento les llegó esa información? ¿Conversaron la idea de levantar un cordón industrial? ¿No lo conversaron? ¿Qué tema se vio en torno a eso? Esa cuestión unitaria que se creó en Antofagasta, acordarme, nos invitó el dirigente máximo, que era el flaco que después lo desterraron para allá, para Inglaterra, no sé para dónde. ¿Lautaro Quiñones, del FTR? No. ¿Pedro Araya Chávez, el Papo? Tampoco, no. Tiene un nombre el flaco, ¿cuánto era? Iván Gordillo. ¿Ah? ¿Iván Gordillo? El Gordillo, flaco Gordillo. Está metido en todo. El flaco Gordillo. Él era del PS. Claro, flaco, era movido, flaco, no, era terrible. ¿Tenía muñeca? Claro, tenía harta muñeca. Fue a invitarnos allá. Vinimos con Vitalio Motarello. Ya. Con Vitalio, él era presidente del sindicato obrero, el Vitalio. Claro. Y vinimos, estuvimos acá y, claro, todavía me acuerdo anecdóticamente, el flaco hablaba del Mimbo, del Mineduc. ¿Ya? Y nosotros quedamos en el aire, pues. Anotamos, oye, ¿qué es lo que es Mimbo? ¿Qué es lo que es Mineduc? Claro. Así que después terminó la charla con él, fue en la escuela normal, me acuerdo. Allá en la... Sí, la normal. Pero en Pedro de Valdivia. No, acá en Antofagasta. Nos invitaban acá, si ellos no fueron para allá. Ya. Nosotros teníamos nuestro propio cordón industrial porque estábamos unidos todos los sindicatos, en uno, como confederación. Y dije, oye, bueno, habla en castellano, le digo, pero ¿qué no entendí? Este es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación. Así que me dijo, ahora para que te la aprendáis, me dijo, me la metió al bolsillo acá el pantalón del vestón. Pero como digo, el flaco era, me acuerdo bien del flaco. Pero nosotros, como te digo, teníamos nuestro propio cordón sui generis, Claro. Pampino. Quizás con otro nombre. Claro. Pero era una coordinación también. Claro, la confederación. Sí, pues eran estatales. Claro, no podía irse a la huelga a una oficina si la otra no apoyaba. Claro. O no íbamos todos, no íbamos ninguna. ¿Y qué hizo que ustedes viajaran a Antofagasta, siendo que ustedes eran del PC y Gordillo era del PS? No tenía ninguna importancia. La orden que había, socialistas y comunistas tienen que verse unidos. Ojalá hayan peleado, pero tienen que caminar adelante donde sea, pero juntos. Vitalio Motarello y Sosa tienen que estar siempre juntos. Porque Motarello era PS. Sí, De hecho, Motarello salió electo en la elección de la CUT de Antofagasta. pero claro. Porque porque en esa elección CUT participaba la gente de Calama y tengo entendido que la gente Sí, de la nosotros lo apoyamos. Claro. Porque es interesante porque el PS en esos años era un partido también con hartas contradicciones y secciones. Mucha. El Partido Socialista tenía mucha hegemonía en el sindicato obrero, mucha. Claro. Sí, nosotros tuvimos algunas, pero ellos tenían una tradición más larga, si quieres. Lo que sí que las injusticias que cometieron con Vitalio fueron demasiado extremas. Después a nosotros nos comentaban dentro de las entrevistas que, bueno, se levantó este cordón en el norte de Antofagasta, después se levantó un cordón en el centro y un cordón en el sur. Y que la mayor demostración de fuerza fue para la marcha de la conmemoración de la nacionalización del cobre, el 11 de junio. Yo no sé si en algún momento ustedes también como salitreros viajaban a Antofagasta a marchar, iban a apoyar alguna actividad o se quedaban principalmente allá. Bueno, en Antofagasta vinimos N cantidad de veces. De hecho, el día 10 de septiembre, un día antes del golpe, ¿Ya? nosotros llegamos a Antofagasta a las 11 de la mañana, ese día 10 de Santiago, veníamos con Vitalio. Habíamos dejado a Santiago y estuvimos una semana en Santiago actualizando todo nuestro conocimiento con respecto a lo que pasaba en Chile y teníamos que llevarlo a La Pampa, Claro. el día antes. Apenas llegamos a Antofagasta, llegamos a las 10 de la mañana en el avión. Recuerdo que almorzamos en Toquimich como a la 1. Nos fuimos a usar los zapatos a
cosa común en los Pampinos, en la Plaza Colón. Y a las 2 estábamos saliendo en un auto que nos enviaron allá. A las 4:30 estábamos hablando por Radio Coya María Elena, avisando a la gente que Santiago el golpe era ya casi inminente, que había que cuidar las fuentes abajo, que lo único que se pedía era que cualquier cosa sospechosa la detuvieran, pero cada persona era un vigilante en su área de trabajo. No había que dejarse, no es el momento de dejarse, descuidarse, esa es la palabra. No había que descuidarse porque podían ser, se tenía conocimiento que podían sabotear las empresas. Ese fue nuestro mensaje. Después ya al día siguiente fue el golpe, Santiago, pero La Pampa no se supo nada hasta el mediodía. Y a nosotros nos comunicó Carabineros. Nos mandó a buscar a los dirigentes y él nos dijo: hubo un golpe en Santiago, murió Allende, esto, lo otro. Nosotros no tenemos ninguna instrucción. Lo que sí le vamos a pedir es que cierren el sindicato y cierren la sede política. ¿Y por parte del partido no llegó primero la información del PC a ustedes ahí en la salitrera? Sí, había una información, pero vaga. Ya. Oiga, y previo al golpe, ¿hubo algún allanamiento en Pedro de Valdivia de alguna fábrica, de alguna industria? A propósito de la ley porque en Antofagasta allanaron Inacesa en agosto y también allanaron la CCU, que era también una fábrica bien politizada ahí en Antofagasta. Sí. Ahí en Pedro de Valdivia no hubo ningún allanamiento. Nada. Ya. Y estas tensiones que había con el FTR que usted mencionaba, bueno, yo estaba revisando prensa, el Punto Final, y sale una polémica justo al calor de las elecciones de la CUT, donde se menciona mucho a un profe que era del MIR, que se llamaba Víctor Patricio Díaz, que era militante del FTR. El Pato Díaz, el famoso Pato. El Pato Díaz, claro, y que había una polémica ahí porque como que él levantaba movilizaciones, él acusaba que lo querían censurar. No sé si me puede contar un poquito este conflicto que se dio con la gente del FTR ahí en la salitrera. Con el Pato fui amigo de él. ¿Ya? Lo conocí harto al flaco. ¿Ya? Algo joven, más joven que yo, me acuerdo. Y él lo que tenía claro era de que no se cumplía lo que se había prometido. Yo le planteaba de que si esto es una dictadura republicana, siempre he tenido ese concepto, el presidente no hace y deshace, no es un dictador. Por lo tanto, son todo acorde a lo que dicta la Carta Magna. No, pero es que tiene que hacer las cosas, no se puede. Es que la gente, todavía me acuerdo, me decía, en el campo a la gente se le mueren las vaquitas, me decía, de hambre, me dijo, no tienen dónde darle a comer los animales. Hay mucho drama, te entiendo, lo es. Pero este es un país, no es una sede vecinal que uno va solucionando cosas individuales. No deja de tener razón, ¿eh? Pero sí te digo de que lo conocí al Pato. Yeah. Y bueno... tenía el apoyo de Marbrán. Yeah. Más o menos, ¿cuánto era la gente del FTR ahí en la salitrera? Muy poca, hablemos ahí por cada sesión podían haber ido 2, 3, 5. Ya. En total como unos 20 me imagino en todo Pedro de Valdivia, ¿no? Quizá unos 30, 40. Oiga, y bueno, ya en vísperas del golpe, ¿ustedes se plantearon mecanismos de autodefensa, planes para enfrentar el golpe ahí en la salitrera, alguna especie de resistencia? ¿Comentaron alguna vez el tema de la autodefensa frente al inminente golpe? ¿Cuál es la verdad de esto? Mira, el país no tiene la cultura que tenía hoy. Muchos, incluso me tocó discutir con ellos, decían, bueno, ahora que llegaron los milicos, así con este término, se va a reprimir a paz y libertad, pues ya no va a seguir volando puentes, ni postes, ni nada. Entonces los militares van a poner orden. En la salidera discutían eso. Claro. Mi último libro se llama Muerte a la Inocencia. Puedes ver la película en YouTube, Muerte a la Inocencia. Ahí te explica, nos entregamos. Nos llamaron entregamos, ¿por qué? Porque yo era un dirigente, no era más que eso. Sí. Vitalio y yo ni siquiera teníamos un corta uña, porque a veces lo andamos consiguiendo. No teníamos idea de nada.
no había una instrucción de que si hay defensa, vamos a tener que buscar esto, lo otro, reunir la gente. Nada. Solamente el carácter informativo de que el golpe no hay que dejarse avasallar. El fascismo no pasará, era una consigna que no dio resultado. Que no tenía un correlato práctico. No. Ahora, ¿con qué nos defendíamos si no teníamos ni con nada? Claro. Y previo al golpe, ¿cómo era su relación con las fuerzas del Estado ahí en la Salitrera? Con los carabineros, me imagino con los militares. ¿Era jovial? ¿Era distante? Es que los primeros días, me acuerdo que el día 12, al mediodía, nos llaman carabineros. No miento, el día 11. Al mediodía nos llaman carabineros. Ya sido como a 2:30 del día. Y fuera del local de carabineros se hace una reunión, todos los dirigentes estamos ahí afuera. El capitán nos dice que él no tiene mayores instrucciones, que solamente cerremos los sindicatos y las casas de los comités. Y que no nos mantengamos alejados de cualquier información que tengamos. Y esa pasividad se mantiene todo el día. Solamente que había camionetas que la empresa le había facilitado anteriormente, las camionetas color naranja, que recorrían la población de punta a punta, pero muy, muy raramente. No era un amedrentamiento, ni mucho menos, sino que labor de carabineros. Incluso cuando a mí me detienen al día siguiente, el día 19, yo me entrego el día 19 porque llamaba a la radio insistentemente, porque lo que entregamos porque no teníamos nada que temer. Ese primer día, el 11, bueno, a las 12, el carabinero le dice que no había mayor información. ¿Hubo toque de queda en la Salitrera? Ese primer día, creo que no. Ya. No estoy seguro, pero no me acuerdo, realmente. Ya. No se habría notado porque la gente se va. Carabinero no tenía instrucción. Claro, pero no había nada que notara que había un cambio. Después del Claro, tampoco andaban deteniendo gente. Nada. El primer día nada, el segundo día tampoco. Claro. Ya. ¿Y cuándo notaron que cuando dijeron, ¿Cuándo cambió la esto es cosa? una dictadura? ¿Cuándo dijeron, oye, acá pasó algo? ¿Cuándo se pasó de castaño a oscuro el panorama en la Salitrera? Día 14 lo que ya informó. Ya. Cuando yo me tuve que fugar. 14 de, perdón. Septiembre. El 14 de septiembre me tuve que fugar, regresé 5 días después. El día 18 volví yo. Me fui a Tocopilla con la familia. Saqué mi familia allá. ¿Por qué? Porque teníamos los amigos nuestros, el doctor Vallivian, y nos dice, Adolfo, tienes que irte. ¿Pero por qué? Porque los golpes militares en Bolivia, los primeros que matan, aniquilan, es a los dirigentes sindicales, porque son los cabecillas. Así que mejor ándate. Pero si no pasa nada, no sé. En la tarde, cuando volví, tuve conocimiento que Vitalio Mutarello lo habían detenido el día 14. Cuando usted se fue. Claro, creo que el día siguiente comienza la racha. ¿Y trajeron carabineros de otros lados a ser represivos? ¿O los mismos tranquilos? Habían carabineros de María Elena. ¿Ya? Y no sé, imagino de Tocopilla de otros lados, pero trajeron, aumentaron la votación. Cuando yo me entrego ahí, la mayor parte eran nuevos. Parece que los cambiaban. Sí, estamos bien. Lo de acá, allá, los otros lados, cosas de... Y ahí estos primeros días del golpe, ¿usted pierde comunicación con el partido? ¿Qué instrucciones da el partido? No, pues ya ahí uno pierde comunicación completa. Lo que sí que el partido me apoya en ponerme un muchacho de Pascual, me acuerdo, ¿Ya? que me proteja. Ya. Y me dan una pieza en un staff para ir a dormir fuera de mi casa. Ya. Ah, ya. ¿El partido también desarrolla una infraestructura para...? Sí, de protección a los dirigentes. Porque en esos años en Antofagasta el secretario general del PC era Rodolfo Vivanco. Sí, pelo Ya. duro. Claro. Y él, ¿qué pasa? Él también se va, se queda ahí. La ¿usted verdad es mantiene el que vínculo nunca he con podido saber qué pasó con Pelo Duro, un amigo. Buena onda, Pelo Duro. Nunca. Él venía de Santiago. Sí, era de afuera. No sé de Santiago, pero era de afuera. Pelo Duro. Uno es muy calmo y muy instruido. Entonces usted se va a Tocopilla el 14, vuelve el 18, El 18 en la noche llego nuevamente a La Pampa. ¿ya? No voy a mi casa, me fondeo en la iglesia.
¿Ya? en un segundo piso donde están el piano, el órgano, ¿eh? Ahí me fondeo yo, duermo ahí tapado con la alfombra que había. Y al día siguiente en la mañana voy y pido hablar con mi capitán. Va a la comisaría. Claro, miento, no fui yo. Fue Tucapel Hernández, dirigente de Moro Taristiano, amigo, muy amigo. Me voy a la casa de él, le digo quiero hablar con él. Ya, pues yo lo voy a ir a ver. Fue para allá y le dijo el capitán que me fuera nomás, que no había problema. Así que en una citroneta que tenía el jefe de campamento, que era un Pedro Molina, más Tucapel y yo, me dice, para seguridad te vamos a ir a dejar nosotros. Así que nos enfilamos en la casa de él, por Avenida Almagro, llegamos a la parte alta donde está el cuartel, y por teléfono un Pedro le avisó de que nosotros íbamos en la citroneta de él, color rojo. Sosa quería estar ahí porque lo estaban llamando. Ya, pues que venga nomás, lo estamos esperando. Que apenas llega la camioneta se detiene, y salen de adentro como 10 carabineros y ya arman una fila así. Y uno abre la puerta de golpe de la citroneta, con las armas apuntando, y sale un Pedro primero del volante, dice acá, abren la puerta de atrás, me bajan a mí, y yo andaba con un vestón plomo, con un terno, tenía mis calcetines acá, por si acaso, calcetines gruesos. Entonces me dice, ¿qué lleva ahí? Entonces yo tontamente, solo calcetines, meto la mano y me pegan un culatazo acá. Me hacen cagar el ojo. Así que pescan la cuestión, la tiran al suelo, me revisan papeles al suelo, me hacen caminar como quien dice, había un carabinero cada 2 metros así, una línea. Estaban empezando a Rambo, po. Sí, Entro a la guardia y el guardia me dice que me van a... que quién era yo. No lo conocía realmente, entonces le explico quién es y por qué estoy ahí. Tiene que esperar al teniente. Teniente, un Aniceto Sangüesa. Y él viene, chica, 1 hora después, yo de pie no puedo sentarme, pues yo me iba a sentar un rato, me dijo, no, ahí nomás. Me iba a apoyar en la pared, párate bien. Era humillante, si lo que querían era humillar a la persona. El guardia, no estoy hablando del guardia, con un carabinero en la puerta. Llega Aniceto, me dice, ruido. Así que apareció, me dijo, así. Usted era dirigente, ¿cierto? Así que ahí entendí el juego, le dije, sí, yo era un dirigente. Ah, me dijo, qué bien. Ya, pues. Me hace varias preguntas tontas, me acuerdo. Y luego le dice al que sigue el procedimiento. Ya, se va. El que se va, al poco rato llegan 2 papos, me toman de la mano así, acá, me llevan para el patio. Yo creo que eran como ya mediodía, una cosa así, y me encierran en una de las capachas chicas. ¿Sabes dónde lo puedes ver todo? Como premio a una labor que le hice a la UCN, ellos aplicaron el proyecto CONECYT, hicieron un documental con la vida mía. Está en YouTube bajo el nombre Salitre Documental. Salitre. Y ahí, porque para hacer ese documental me tuvieron que llevar a Pedro Valdivia a hacer toda la... reconstitución de escena. Claro, reconstitución de la Yo le iba a escena. preguntar antes si había vuelto Pedro Valdivia. Claro. Así que... no, pasó de que para la carrera de psicología de la UCN, ellos hicieron un proyecto de investigación, pero primero hicieron un proyecto, hicieron que 4 damas de la UCN tenían que ver la cultura, transformación de La Pampa acá. Me eligieron a mí, pues esas cosas de la vida, no lo sé. Me investigaron, me dijeron a mí, yo hice mi papel como corresponde, las cabras sacaron un 7, salieron todas bien. Y ya ellos proyectaron de que la mejor manera de hacer una investigación de ese tema que les interesó era hacer un proyecto con el CIT y lo hicieron conmigo. Entonces ahí lo vais a encontrar.
Sí, Cuando usted se entregó y llegó a la comisaría, ahí ¿había algún compañero suyo de los dirigentes sindicales del partido que estaba detenido? ¿O usted No. fue el primero? Y yo no vi a ninguno, honradamente, Ya. no vi a ninguno. Después supe toda la verdad, pero eso ya fue después. Ahí después, tipo, ya te digo, ya era de noche, ¿Ya? Estamos en el 18, ¿cierto? 18 de el septiembre. 28, perdón, el 19. 19 de septiembre, Sí. ya. Ahí me golpean bastante. Tienen un balde negro porque cuando entraron me alumbraron con una linterna. Yo no les pude ver la cara nunca. Y un balde negro, estos de plástico, con agua. No sé si tiene un saco o qué, pero me golpearon con eso, mucho. Y se atravesé, me caí, me quedé unas patadas, me paré de nuevo. Estaba mojado entero, tipo 7, 8 de la noche. Hacía un frío bárbaro. Y primero le pegaron a uno que estaba al lado, no sé quién sería. Yo sentí el rechinar nomás del pestillo que pasaba. ¿Lo tenían encapuchado usted? Me metí una capucha así. Ya. Pero como te digo, alcanzaba a ver algunas cosas, pero lo malo que me cagaron el oído y este ojo. ¿Cuántos días estuvo detenido en la comisaría? Toda una tarde, Toda una tarde. hasta la noche. ¿Ya? Me largaron después de eso, que de ahí el sufrimiento que quedas, que pasa con tu familia, que va a ser después. Claro. El golpe en la vida tú los olvidas, Mm. ya no existen. No. Pero la humillación, el pensamiento bruto que te queda de qué pasa con mi familia, qué va a pasar después, te aniquila, te puede hasta matar. El asunto es que a las 12 de la noche siento el chirrío, de nuevo. Ya, te fuiste. Y pesco todo el vestón lleno con agua, que estaba yo también mojado, tiritando. A la guardia. Salgo a la guardia, no había nadie en la guardia. Quedo parado esperando que venga alguien. Y como es un pasillo largo, el frío era peor. Estoy fuera ya de la puerta del cuartel. Así que te dije que te fueres. Yo nunca pensé que me podían disparar ninguna cosa, no tenía este pensamiento, no tenía la cultura de hoy. Chao. Sí, cruzaba la puerta medio temeroso, el frío era terrible. 12 de la noche, la Pampa ya son Helado. 6, 7 grados, o 5 a veces. Sí, pues invierno, 5 grados. Y ya lo único que hago ahí, me pongo a correr para abajo. Nadie me seguía, pues. Así que corro, estilando agua. Llego a mi casa, ya venía pensado. Menos mal que tenía las llaves, no me las habían quitado. Una llave que tenía de mi casa. Estaba sola en mi casa. Entro a la casa y prendo el calefón al tiro, un calefón eléctrico, y meto el agua caliente. Me seco bien, me cambio de ropa. Algo había en el refrigerador para comer, como algo, tomo té, me acuesto. No sé si me puse a llorar, no tengo idea, pero la cuestión es que solo ahí me las mamé todas. Al otro día, a las 12 del día, pasó un microbús que iba a María Elena y a las 6 de la tarde salía a Tocopilla. Así que sacamos. Me fui al mediodía, llegué a María Elena, me fui a la casa de un amigo, de ahí me fui a dejar hasta el bus de la Tocopillana a las 6 de la tarde, me fui a Tocopilla. Pensé no volver más, pero volví después. Pero esa mañana que estuve allá recibí harta información, fueron a verme una señora amiga, fue a verme el negro Lautaro, que creo que murió, me contó lo de Mutarello, que lo habían muerto, que lo habían golpeado mucho en la... ¿Y por qué fue esa diferencia entre usted y Mutarello? Nunca tuve diferencia con Mutarello, siempre No, fuimos ¿por qué? compañeros de trabajo, todo. ¿Por qué la No, pero represión fue tan dura con él? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué conclusión llega usted? ¿Era porque era obrero y usted era del sindicato de empleados? ¿O porque él era del PS y usted era del PC? ¿Por qué se ensañaron con él? ¿Cuántas veces no me he hecho esta pregunta? Y le digo, Vitalio, ¿por qué tú y no yo? ¿Ya? Y comienzo a rebobinar toda mi mente y te digo, fue un exceso de 2 personas. El teniente ¿Aniceto? ¿Sangüesa? Aniceto Sangüesa
y el sargento Contreras, alias Kirk Douglas. Vitalio tenía un carácter más altivo. Ya. Como más. Y lo sacaron de ahí ya muy mal, de la capacha de Pedro. Lo sacaron mal, se lo llevaron a una zona en que yo le recorrí entero y no podía encontrar el cuerpo de él. Y hace años que lo buscaba, ¿no? Entonces, y ahí lo hicieron desaparecer. Después de eso, ¿usted se mantiene del 73 ahí? ¿Se va? No, yo en Tocopilla, llego a Tocopilla, me refugio en la casa de mi suegra, Ya. con la familia, todo, de Tocopilla en la noche, ta. Era terrible, ¿no? En la noche se sentían los balazos por todos lados. Así que lo único que hice yo, puse los colchones en el suelo y tenía 4 niños, la menor no tenía 1 año ni siquiera. Y yo dormí los niños en el suelo, mi mujer y yo. Me acuerdo que el cátero vuelco así, por si pasa alguna bala para adentro, que era puro cholguán las casas, Ya. madera. Y me aguanto unos días y alguien me dice, ¿por qué no te presentas en la Comireto? Están abriendo una mina subterránea. La Comireto es la compañía minera regional de Tocopilla, cobre. Voy, tirando pata por la misma orilla, porque queda a la orilla de la playa la Sí, Comireto. por Barro Arana. ¿Ah? Por Barro Arana. Sí. Y llego allá, me presenté, no que era un dirigente ni mucho menos, no que era un técnico, especialidad en lixiviación de minerales. Necesitamos técnicos para las minas subterráneas. Me toman todos los datos y me dicen, lo queremos en una semana más acá, de vuelta. Es la gente que necesitaba una experiencia, porque conocía los procesos, entonces me era fácil. Lo que no conocía era cómo trabajar en una mina subterránea nomás. Pero en el fondo era eso, ¿no? Y me va a buscar mi hermana de acá, de Antofagasta, y me dice, nos vamos y me vengo acá a vivir. Vuelvo a Tocopilla a presentarme el día que me correspondía. Y el mismo señor me dice, lamentándolo mucho, me dice, pero tenemos orden de decirle que no podemos contratarlo. No sé los motivos, me dijo. Después yo vine a saber sobre la lista negra y la intendencia cuando me volví a presentar aquí en Mantos Blancos. Un año después, 74 ya. claro, no tanto, 1 año, como a los 6 meses necesitaban jefe de turno para Mantos Blancos. Me presenté. Y sí, pero acá tiene que tener conocimiento de lixiviación, es mi especialidad. Puta, que bueno, entonces me llevaron a tomar una prueba. Claro, los cachutos son chiquitos, hacen de juguete comparado a los Pedro Valdivia. No tenían proceso de muestra, no tenían. Nosotros éramos muy modernos en Pedro Valdivia. Entonces yo le fui indicando esto, lo otro. Faltan los procesos de muestra porque esto valdría la pena hacerlo de esta manera y no de la manera como lo hace. Y el ingeniero que me tomó está bien, me dijo, sí, me dijo, le dijo al superior, le dijo, estamos listos, contrátenlo. Lo firma todo. Hasta el día de hoy espero que me llamen. Lo vamos a llamar unos días más, de ese por contratado. Inacesa, lo mismo. Inacesa estaba terminando de construir la planta de cemento. La Pala Negra. Claro. Sí. Así que necesitaban jefe de turno. Y los procesos siempre son los mismos. La lixiviación tiene todos los procesos de molienda, todo. Entonces uno es fácil. Cualquier empresa de metalurgia o Claro, de donde te ponían, minerales, que haya parado. puedes trabajar. Así que lo mismo. El único que pasó el primer lugar fue un ingeniero que venía de Biobío, de Santiago, que se encontraba acá y yo, pues, pero necesitaban 3, así que yo estaba seguro en el segundo lugar. Todavía no me llaman. Después me explicaron, no, la lista negra que tiene la intendencia no puede trabajar en ninguna parte. ¿Dejó de militar? ¿Se mantenía militando? ¿Qué? Nada, alejado de todo. Tenía que trabajar. Acá en Antofa. Claro, ya estaba en Antofagasta. Después del golpe ya tenía que trabajar y alimentar a mi familia. ¿Nunca lo volvieron a detener? Pero llegamos a eso. Y resulta de que acá había que hacer algo. Comencé a pasar currículum para todos lados. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Montalbán, un amigo de La Pampa, un socialista, me dice, ¿a dónde estáis trabajando? Lo encuentro en la calle. Estoy trabajando en la planta de azufre para ensacar azufre y quemar azufre. Necesitan gente, quería trabajar.
Ya. Ahí. Claro, yo no sabía de qué se trataba, pues el azufre se mete en la vista, en la boca, me hizo mierda la vista, todo. En la noche me ardía la vista, no podía dormir con el dolor. Fue terrible, pero me aguanté un mes ahí y me llegó una respuesta de la Edmundo Pérez. Necesitaban un secretario para la oficina central en San Martín, calle San Martín, frente a la tercera comisión. Me presenté y di una rueda y me quedé al tiro. Sabía escribir a máquina, sabía todo. Así que he estudiado. La constructora Edmundo Pérez Sujovic. Claro, en la Edmundo Pérez. Sí. Ah. Y quedé como jefe administrativo. Al cabo de, te voy a decir, yo quedé contratado con un sueldo de 60 lucas, que era mucha plata. Acuérdate que el mínimo eran 15 lucas, que fue el sueldo que ofrecía en principio. Y quedé con 60. Un día 24 de diciembre del año 73. Como regalo de Pascua. Contento. Me aguanté enero, febrero, marzo, abril, marzo. Cuando de repente, los primeros días de marzo, llega un teniente con 2 pacos. Teniente prepotente. ¿Usted qué es lo que hace acá? Trabajando, señor. Pero no puede trabajar acá, ¿por qué no? Menos mal que salió a la puerta el contador general que aparecía. Y así, medio prepo también el gordo. Había sido jefe de contador en Don Herman Cortés. No en Nación, sino que esta cuestión que está en el líder, ¿cómo se llama? De la CCU. Embotelladora CCU. Dice, ¿qué pasa, oficial? Le dice, cuénteme. Soy el jefe acá. No, pues el señor acá no puede trabajar frente a la... porque está lleno de pecado, así. A nosotros no nos molesta es un hombre que está cumpliendo sus funciones, pero tiene un ventanal que no está viendo lo que está haciendo y no puede hacer eso. Para nosotros es un peligro, tiene que irse. Y él tiene que saber que aquel clima es malo, así, el clima es malo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sé, pero no lo puedo sacar ahora. Bueno, ya está avisado, le dijo. Y se mandó a cambiar. No me sacó un Germán, me dijo, no, me dijo Adolfo, quédate ahí nomás, si estos buenos, estos medios locos. El Edmundo Pérez tenía peso acá. Así que... ¿De ser? Sí, DC. Cristiano. Así que lo que pasó fue que simplemente me aguanté y con la semana volvieron de nuevo. ¿Ya? Y me dijo, segundo aviso. El tercero, no salís bien. Sabéis que el clima es malo. Así, directamente. No había nadie que... Habían 2 personas atendiendo más. Y se fueron. Esta misma tarde, después que voy saliendo a las 7 de la tarde, caminando por San Martín para llegar a la calle donde tomaba el bus, para venir para acá, era la calle que estaba en ese tiempo, era de bajada, Sucre, era baja. Ahí tomaba el bus para venir acá arriba, una microbús. Voy llegando pasado la catedral y se para al lado mío una camioneta blanca, bajan 2 policías. Me agarran así, me empujan adentro de la camioneta allá y parten rajados. Me fueron a botar a Los Pinares. En ese tiempo la población de Los Pinares no era como los que hay ahora, era un criadero de chancho. Una que otra casa guacha, pero Fue en marzo del 74. Claro. Era un criadero de chancho que era. Y ahí comienzan a preguntar tonteras, se burlan de mí, quién era fulano, no tengo idea. No tenía idea, pues si no tenía contacto con nadie. Y no sé qué, me cierran la puerta así. Hay un olor, mal olor que entonces, y sentí el sonido de los chanchos y dije, estoy en la población. Ahí saqué la cuenta. Y sentía bulla afuera que tocaban radio, en la pieza al lado donde yo estaba encerrado. Ya comenzó a sentir frío, todo lo demás, tarde en la noche. La pieza hecho no. Y me dieron ganas de mear, pero no iba a mear ahí. Entonces le golpeó la puerta para salir. No había nadie. Pues ya estaba en silencio. Y abro así la puerta, le empujé, nadie. Entonces están afuera. La puerta en la calle no tiene pestillo, nada, pues si la anterior tampoco tenía. Le empujo, se abre, nadie. Si no tenía muela, no tenía nada.
¿Qué chucha? Dije yo, si no aprovecho de irme ahora estoy cagado, no me voy nunca. Estaba asustado además. Sí, pobre. Así comienzo a caminar y subo a la partecita donde está hoy día la bencinera. Hasta ahí llegué haciéndome el hueón. Y de ahí comencé a caminar derecho para arriba. Mi casa yo vivía en la calle arriba, en la población Cirujano Videla. Había mucho. La Cachimba del Agua. Ya. Y veía a veces que venían las luces de los vehículos, ya eran casi la medianoche. Así que lo que hacía, me tiraba en un jardín cualquiera de mierda, agachado, pasando. Yo seguía caminando atento a las jugadas, por cualquier lado que vinieran. Porque decían que le metían balas a los que andaban de noche. Más yo. Así que, sea como sea, llegué a mi casa, mi mujer estaba llorando, los niños igual, una vecina la estaba acompañando. ¿Para qué tengo estos dramas? Sí. Bueno, me dormí y al día siguiente, o al mediodía, llegué ante mi querido gran amigo Salvador, Carlos Oviedo Cavada. Lo conocía de antes. Arzobispo de Antofagasta. Claro, era arzobispo. Yo soy cursillista. ¿Sabes lo que es cursillista? ¿No? Cursillista, cuando yo tenía estaba casado, ya tenía como 31, 32 años, hice un cursillo de cristiandad en Mejillones. Hoy día mañana se empieza otro. Claro. Hay cursillos de cristiandad en todo el mundo. Son grupos de gente joven que quiere cambiar su vida en bien de los demás. Y a mí me habían recomendado, así que fui. Y hice el cursillo en Mejillones, entonces teníamos un cierto beneplácito con el monseñor. Claro. Y le expliqué. Me dijo, ¿y qué piensas, Adolfo? Me dijo, sáqueme del país, monseñor, le dije yo. ¿Y dónde quieres ir? Al Perú, le dije, si es posible, lo veía más ameno, más cercano. Sí. Mira, me dijo, no tengo ningún contacto en el Perú, pero sí lo tengo en Argentina y el tren sale el miércoles. Claro. Así que me dijo, acompáñame. Después conversamos harto, ¿no? Lo conté toda la historia. Esa historia me salvó para que me dieran una pensión porque él hizo que escribieran todo lo que yo le manifesté y estoy en la ley Banes. Así que llegó la secretaria, le dijo, dame un recibo y le pone ahí, entrégale a él que lo firme. Me dio 40 lucas en ese tiempo, 40.000 escudos. Casi un sueldo, Sanogo. Hablemos que hoy día debe haber sido unas 100 lucas más o menos. Me dice, te va a alcanzar para que te lleves tu familia. Y llévate esta carta, me dijo, ven a buscar a la tarde o mañana, o bien yo te la voy a llevar, una carta para los cursillistas de Salta. Y eso hizo. Llegué a un hotel, el Hotel Nápoles. Llevo una historia, como te digo, de que yo si hoy día tuviera que hacer algo así, no podría hacerlo. Mi sistema nervioso y todo lo demás no me haría ni para moverme a la puerta. Pero te digo, realmente, cuando sé joven y tenía una cosa metida, tenés que apechudar. No te queda alternativa. Y eso es lo que me está minando la salud hoy en día, que se llama estrés postraumático. Me imagino. Todo eso que me saqué y lo sufrí, aparece a los 80 años, aparece con todo y te golpea, te sacude. Desgraciadamente es así, pues. Dentro de todo el proceso de la UP, todo lo que nos comentó, ¿qué nos podría decir del poder popular ahí en la Salitrera, por ejemplo? Mira, el orden que tiene la Salicela es un orden establecido. Administración, departamentos, secciones, capataces, jefatura, capataces y el obrero, que parte de los capataces también eran obreros. Entonces, el poder popular pasaba a ser como una especie de, ¿cómo te digo? Como un eslogan. Pero asumir un poder popular en La Pampa en esos años era difícil porque tenía que pasar era como quien dice, somos todos iguales. Bueno, somos todos iguales, de acuerdo, nadie te lo va a negar. El poder popular decía, bueno, ahora no necesitamos que nos pongan esto, de acuerdo. Muchas cosas se concedieron, pero también se asumieron lo que yo te decía, pues, se asume el comité de producción, se asume una voluntad mucha del obrero a querer compartir ese Allende que prometía muchas cosas, pero había que apoyarlo.
una guagua nueva que había que criar. La habíamos engendrado nosotros, por lo tanto merecía nuestra ayuda. Y de hecho se hizo. La Pampa siempre fue escuela en esto. En otras partes quizás como había más liberalismo, más anarquía, quizás se vio de esa manera, pero en La Pampa no se vio tanto. Las estructuras sindicales siguieron siendo las mismas. Como que se conservaba la tradición. Claro, el orden establecido ya estaba como en una mayor participación, porque ya el trabajador no, más respeto hacia él, ¿me entiendes? Ya. Todavía me acuerdo de un paro que hubo en ¿dónde fue? En el ferrocarril. Querían echar a un viejo que era empleado ahí, así que me tocaba a mí defenderlo junto a otros más. Y nos unimos los sindicatos, como siempre, fuimos para allá, obreros y empleados. ¿Qué pasó, compañero? Estaban todos los viejos reunidos en paro. Es que el hombre acá trata mal, echa a uno para la casa, este otro acá, siempre tiene sus problemas, así que no lo queremos acá, que se vaya. Poder Popular. Ya. Puta, entonces yo me acuerdo a Tucapel, le digo yo, hay que bajarle el perfil a esto nuevo, no quedamos. ¿Qué hable el hombre? El hombre dijo, no, pues yo tengo que cumplir las órdenes, son órdenes que yo recibo, de esto tiene que hacer de tal manera. Un viejo ya con sus raíces bien puestas en lo que él aprendió y debía hacer. Así que Tucapel dijo, bueno, compañero, démosle un tiempo para ver cómo lo ponemos a nuestro lado, no podemos sacarlo de inmediato. Yo planteé lo mismo. Y me acuerdo a Cepeda, en ese tiempo estaba de presidente suplente del sindicato, no estaba Morita Motarero, o si estaba, no me acuerdo, pero él en ese momento era el presidente del sindicato. Dice, hemos escuchado a los compañeros acá, hijo, y yo sé que la gente, el obrero, cuando se siente mal, tiene derecho a gritar, tiene derecho. Dios tiene razón, que se vaya el hombre. Así. Nada de que pegamos al tiro, comunista, que se vaya al tiro, ¿no? Él sabrá dónde se puede ir, pero acá no lo queremos más. Los compañeros no van a trabajar, nos miró, no van a trabajar, y ustedes no se los hagan. Nos miramos al hueón y dije, este chuche es un madre. Poder popular, poder popular. Así llegan los cambios. Claro. Así que No. Qué bueno. lo que hicimos, lo llevamos a la oficina del jefe y le dijimos que el hombre que le diera el día libre para ver dónde se podía poner en la empresa. No fue problema, porque ese mismo tarde conversamos con la empresa. Dijo, bueno, dijo, un capataz, no necesitamos otro al otro lado, podemos llevarlo sin problema, no se hagan problemas. La gente siguió trabajando, el compadre se fue y pidieron incluso que uno de sus compañeros fuese el que lo reemplazara. Un ascenso, que era normal. Y se terminó, nunca me olvidé de esa anécdota, que llegó un comunista y nos hizo pebre nuestro argumento. Sí. Después me di cuenta que tenía razón. Bueno, sabemos que usted es escritor, ha escrito hartas cosas, ha hecho documentales y fue también dirigente a la camarita. Mi primer libro. ¿Cómo se da este cambio de haber sido dirigente sindical a ser escritor, a hacer historia? Como resumen, como para ir cerrando la entrevista. Mira, sucede que fue el año 2000. Para ganarme la vida en la casa, me instalé con un ciber. Compré computadores en mi casa propia y puse un ciber. Ahí la cachimba del agua. La cachimba del agua. Yeah. Y comencé a aprender computación. Uno de mis hijos, uno es casado con mi hijo, ingeniero en computación, comenzó a enseñarme. Y mientras de los 8 computadores que tenía, me ocupaba uno yo, el mejor de todos. Y comencé a aprender. Entonces Willy, mi hijo, me ha dicho, mira, me dijo, el computador, el Google, es una puerta abierta, una ventana, perdón, al mundo entero. Lo que quieras saber, pregúntale. Si no es de una manera u otra, pero te da respuesta. La ventana al mundo. Me di cuenta que era como una enciclopedia, que gran parte había que cooperar para entregar la información y otra parte había que obtenerla. Y ahí decido escribir la matanza de Pedro Valdivia. Pero Adolfo, mi hijo mayor, me dice, oye, ¿por qué no hacía un libro con toda la historia mejor?
quise saber cómo hacer un capítulo cuando podía hacer. Yo anteriormente había escrito un cuento, me dijo el abogado, respecto a un cuento de un dirigente que tiene un hijo, la empresa lo educa, lo beca y lo manda a estudiar Derecho. Pero después este hijo vuelve contratado por la misma empresa y este viejo ya era un dirigente y se encuentran uno a uno. ¿Y dónde está la enseñanza que yo te enseñé? Sí, pero yo ahora soy un abogado y lo represento a ellos. Ya. Y hay una controversia grande entre padre e hijo, que es inviolable. Bueno, me gané una mención honrosa con 10 lucas, me acuerdo. Era no sé si era Concepción de dónde era el concurso, no me acuerdo bien. Pero me dio el ánimo que yo podía hacer las cosas, podía escribir. Tenía buena reacción, así que no había problema. Y ahí comienzo a escribir mi primer libro de historia. Nunca pensé que llegara a 440 páginas, tenía otra tapa, la primera, el original es blanco. Claro. Y son 400, casi 400 páginas, sí. Tenía un compañero del partido que era profesor en Quebrada Blanca, parece que en Iquique. Ya, sí. Y él tenía una imprenta. Se terció acá, conversé con él, me dijo, ya me dijo, yo te lo voy a encajar bien, me dijo, y no es mucho el costo. Un costo. Fue todo muy autodidacta entonces. Siempre autodidacta. Y así que salió. La sorpresa fue que cuando yo dije este libro lo escribí para los pampinos, no le dieron pelota a los pampinos. Y se lo regalé a la UBA. Ya. Sí. La UBA se lo regalé. Me acuerdo que estaba el área de la cultura César Chabuco. Sí. Sociólogo. Era de extensión. Sí. tuvo la paciencia de leerlo y me dijo, Adolfo, me dijo, te llamé, me dijo, porque en un mes más tenemos la fiesta de los Pampinos en la Plaza Vergara, en la UA. Así que quiero que nos den la oportunidad. Llegó también no me acuerdo cómo se llama el chico, el rector. Sí. Y me dice, queremos tener la oportunidad para presentar este libro en esta reunión y queremos hacer el lanzamiento nosotros. ¿Podemos hacerlo? Encantado. Sí. Así que la universidad invitó a la UCN y en una reunión más así, en la misma, después de todos los bailecitos, y se vamos a presentar a un escritor sociólogo de la familia Pampina. La palabra sociólogo me quedó grande porque no tenía idea, qué bueno. Te lo digo. Autodidacta. Más chileno, ¿dónde? Sí. Claro, entonces, después lo entendí porque trabajé con sociólogo y antropólogo. Pero sí te digo, me di cuenta de que tenía capacidad para hacerlo. Lo escribí y al poco tiempo este libro ya comenzó a venderse. Más de alguien lo llevó y lo presentó en la UNAP en Iquique. Y me mandaron a buscar. Don Adolfo, nosotros vamos a conmemorar los 100 años de la matanza de Santa María. Queremos que usted nos presente el libro, nosotros lo vamos a padrinar acá. Que nos permita hacer la presentación en la región. Sí. Pucha, yo encantado, ¿te imaginas? Venía a la Universidad de todo el país. No. Así que, en voz general, un reconocimiento como historiador. Muy bien, pues. Para mí fue agarrar el cielo, después de tanta porquería que me había dado. ¿Por qué? Porque no pensaba que... No. Siempre veía a los historiadores lejanos. Y ellos también me pidieron a su vez que presentara una película, y presenté una película que se llamaba Los Héroes Olvidados, sobre la matanza de Santa María. Y ahí me pasó una anécdota. Estoy sentado en primera fila, donde presentó la película, en la universidad, en Iquique, ocuparon todas las universidades. Se presenta en un patio grande, que la puerta de la calle casi, habían cerrado la calle y todo, y un telón grande, se presenta la película. Y antes que se presenta la película, Uyuni siempre de pie, de Magdalena Cajías. Estoy sentado yo, mi hija, mi nieto, dos damas más acá y otras personas. La película era cómo los bolivianos hicieron la lucha en las minas de Uyuni, minas de plomo que mataban a la gente. Cómo desfilaron, cómo se pudieron muertos. Sí. Buenísima
presentada por Magdalena Cajía, era a su vez en ese momento la ministra de Educación de Bolivia. Entonces vengo yo y ellos hablaban como bolivianos. Entonces yo me di cuenta, le digo, qué buena la película. Me dice, ¿y pues te gustó? ¿Te gustó, compañero? Mucho, le digo yo, muy buena. Estaban ya pasando a pasar la mía. Y me gustaría haber conocido, le dije yo, a Magdalena Cajía. ¿Así? ¿Por qué? Porque su película es muy buena. ¿Estás seguro? Sí. Pues te regalo una. Y la saca, me dice, ah, ¿la tienes? Sí, pues yo soy Magdalena Cajía. Sí. Esa es la parte de que vivimos nosotros los que no tenemos acceso muchas veces al conocimiento. No sabes ni con quién te sientes. Y yo me digo, te regalo una y me regaló. Tú me vas a regalar una a la tuya, ¿cierto? Sí, por supuesto, andaba saliendo varias. Y ahí conocí a Magdalena Cajía, me presentó la otra señora hermana, era la subsecretaria no sé de dónde, de Bolivia. Y ya cuando nos tomamos un café conversamos harto. Pero en realidad muy, muy culta, muy educada, profesora de universidad y todo lo demás. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a la juventud que vaya a ver este video? Mira, la juventud, el mismo mensaje de siempre. Los que llegamos a viejos, tenemos una deuda muy grande con ustedes por lo que pasó en octubre. Nosotros los viejos nos vamos a morir ahora sabiendo que nuestro legado no cayó en vano, que ustedes hicieron lo que sí tenían que hacer y que van a seguir haciéndolo. Por lo tanto, un agradecimiento por ustedes y nunca se olviden que vamos a ser muchos los viejos y piensen también en ello. Gracias.